El Señor le bendiga a todos, amén. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén. ¿Cuántos aman al Señor, amado hermano? Aleluya, Cristo viene, hermano, Cristo viene. Hay que orar para que Cristo venga ya. ¿Cuántos quieren que Cristo venga, hermano? ¿Cuántos quieren estar la eternidad con Dios? Ya, así que, pero a veces no ensayamos bien porque nos queremos ir rápido de los cultos. Vamos a estar por la eternidad con el Señor y ahí no vamos a salir de nada. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas capítulo 10. Seguimos con las clases de angelología y como sabemos, Dios creó a los ángeles como seres perfectos y que no debían de pecar contra Dios o fallar contra Dios. Al hacerlo, Dios los expulsaría, ¿no? Y hubo la tercera parte de los ángeles que fueron expulsados por Dios por quererse rebelar contra Dios, y Dios los expulsó, ¿no?, de su presencia, y como consecuencia de ello, a partir de ese momento se originó una guerra espiritual, ¿no?, entre Dios y estos ángeles caídos. Y cuando los hombres fueron creados por Dios a su imagen y semejanza, ellos también atacaron a los hombres, ¿no? Y lamentablemente los hombres cayeron y ya la guerra espiritual se amplió. Ya no solamente es contra Dios, sino contra los hombres y mujeres que Dios ha creado. Toda la humanidad, ¿no? Porque es una guerra, porque una de las cosas que hay que tener claro, porque cuando digo toda la humanidad, es porque Satanás, que yo lo reprenda, él quiere la muerte de todos los seres humanos, la muerte eterna. Él no ama a nadie, hermano. Él puede usar a la gente, a quien sea, pero él jamás ama. Él lo que quiere es llevar a toda esa gente a la eternidad en el lago de fuego, ¿no? Porque ellos saben el plan de Dios, ¿no? Los demonios, los ángeles caídos, que son de los demonios, saben el plan de Dios. Y es por eso que ellos odian al ser humano, porque el ser humano, mientras tenga vida en esta tierra, tiene la oportunidad de salvarse y convertirse, amado hermano. Esa es la gran bendición, que Dios aún tiene misericordia. Aún el peor pecador tiene la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Por eso que Él odia al ser humano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra que tiene poder, autoridad. Danos unción, Señor, sobre nuestras vidas, sobre todo los que están aquí, Señor. Te pedimos que tu presencia sea real, produce hambre y sed de conocerte más a ti, Señor, y en la medida que te conozcamos tengamos más temor de Dios, Señor amado, porque buscamos la llenura de tu Espíritu Santo, pero no buscamos estar llenos de tu palabra. Para estar lleno del Espíritu Santo hay que estar lleno de tu palabra. Eso es fundamental para poder hacer tu voluntad y permanecer en ella. Vamos a Lucas 10:17, dice así, Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no
lo oyeron. Tomen asiento, hermano. El tema del día de hoy es: Jesús da autoridad a los creyentes para reprender y ordenar que salgan los demonios. Ya se habló la semana pasada de que los creyentes, el verdadero creyente que ha tenido realmente un encuentro con Dios y se ha arrepentido de sus pecados y ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, siempre y cuando esté en comunión con Dios, no va a ser poseído por ningún demonio. Pero puede ser influenciado, puede tener influencias demoníacas o ataques demoníacos, como Jesús mismo lo tuvo también, ¿no? Jesús tuvo tuvo ataques del enemigo, el enemigo quiso influenciar en él, pero él no cedió a ninguna de las tentaciones o ataques que el enemigo le hizo, ¿no? No solamente fue los 40 días en el desierto, también cuando Pedro mismo le dijo que cómo era posible que él muriera, ¿no? De esa manera, y le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Él tuvo encuentro con demonios, con ángeles caídos y también con el mismo enemigo de las almas, ¿no? Que quiso destruirlo, pero Dios no se lo permitió porque ese no era el plan de Dios. Entonces, Dios no tiene un plan para nuestras vidas y Él tiene una protección y cubierta para todos nosotros siempre y cuando nosotros dependamos de Él. El Señor envió en este caso a 12 a predicar, incluyendo a Judas Iscariote, ¿no? Y Judas Iscariote pudo ver realmente que las cosas funcionaban en el nombre de Dios, porque en el capítulo 9, versículo 1 de Lucas, Dios le dio autoridad para expulsar a todos los demonios, ¿no? Y después cuando regresaron, ellos regresaron con gozo, regresaron con mucha alegría de que realmente lo que Jesús le había mandado a hacer funcionaba. Felipe, que no era un apóstol, también él predicó la palabra en Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era el Israel antiguo, ¿no? Donde estuvo posicionado Israel, porque los israelitas se dividieron en dos partes, ¿no? En la tribu del norte y la tribu del sur. La tribu del norte es Israel, la tribu del sur era Judá. Y en la parte de Samaria, después de que fueron arrancados por Dios, sacados por Dios, ahí se establecieron los samaritanos. Entonces a esa zona también fue predicar Felipe, el evangelista, y realmente muchos endemoniados por los espíritus malignos salían, ¿no? Dando, dice, alarido. Ya no era Jesús, ya no eran los 70 o los 120, ya eran discípulos, ¿no? De los apóstoles que estaban haciendo esta obra. Entonces Pablo también va a emplear la autoridad espiritual sobre los demonios para seguir avanzando, no solamente en el caso cuando tuvo a esta persona, esta joven, que estaba influenciada por demonios, que parecía que las cosas las hacía bien, pero en realidad ella era un instrumento de Satanás para impedir que la obra de Dios se hiciera, ¿no? Y tuvo Pablo discernimiento y la liberó. Pero a consecuencia de ello, Pablo tuvo problemas después, ¿no? Cuando tú vas a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y lo haces bien, a veces el enemigo te va a atacar, ¿no? Y aún la misma gente no te va a respaldar, sino va a respaldar a aquellos que están haciendo las cosas de las obras de las tinieblas, ¿no? Es decir, Pablo tenía autoridad espiritual como tú y yo podemos tener, ¿no? Pablo era consciente de esa autoridad, ¿no? Y él había tenido encuentros con el enemigo cara a cara, ¿no? Se había enfrentado a ellos y había vencido, ¿no? Por ejemplo, en Filipos, él fue encarcelado injustamente y él pudo ver la gloria de Dios, porque lo que él hizo fue, ¿qué cosa hizo? Una de las armas también que uno debe usar cuando es atacado es alabar a Dios, es adorar a Dios. Y dice que ahí cuando Pablo estaba preso en Filipos comenzó a alabar y adorar a Dios, ¿no? Y como consecuencia de ello, Dios mandó un ángel para liberarlo, ¿no? Y fue liberado realmente y sacado de la cárcel.
con poder y gloria, ¿no? Aún el carcelero fue convertido junto con su familia, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, amado hermano, para aquel que cree. Por eso que en el segunda de Corintios, capítulo 10, que leía hace un momento el hermano Víctor, dice, versículo 3, este texto es muy importante, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si alguien se quiere enfrentar al enemigo de las almas, nunca lo haga, amado hermano, bajo su cobertura. Nunca lo haga en su poder. Tiene que ser en las armas espirituales que nuestro Dios nos ha dado. Por eso que es imprescindible que nosotros podamos comprender y entender nuestra gran responsabilidad delante de Dios y de esta humanidad, de que vamos a ser atacados, vamos a tener batallas, pero las armas que Dios nos ha dado son espirituales, no son armas carnales, no son métodos, no son sistemas, es la misma presencia de Dios, es la unción, es el poder de Dios, pero el Espíritu Santo va siempre a buscar en ti la palabra que tú tengas, la palabra que hayas memorizado, la palabra que está en tu mente, la palabra que tú conoces para vencer, porque Jesús cuando fue tentado, ¿él con qué se defendió? Con la palabra. Él lo podía hacer como Dios, porque Satanás, una de las cosas que quería era que él se mostrara como Dios, pero como él estaba en la semejanza de hombre, su divinidad, su deidad, no la podía manifestar, sino todo el trabajo que estaría haciendo hubiese fracasado. Entonces, él estuvo en su humanidad dependiendo de Dios. Por eso que cuando él comienza su ministerio, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. ¿Cuándo fue ungido? Después de vencer esa batalla, ¿no? Jesús comenzó donde Adán fracasó. ¿Dónde fracasó Adán? ¿Dónde fracasó Adán? ¿Y cómo fue su fracaso? Porque se dio a la tentación, ¿no? Se dio a la tentación, por eso que Eva pecó y Adán transgredió, ¿no? Hay una gran diferencia, porque a quien le dio le dijo que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal fue Adán, y después ya Adán tuvo que enseñarle a Eva, por eso que Adán es transgresor. Así que nosotros tenemos que batallar contra el enemigo de las almas. Por eso que Pablo, por ejemplo, en el epístola a los Efesios, habla de la importancia de la nueva humanidad, del nuevo hombre en Cristo, y ya a partir del capítulo 4 va a aplicarla, ¿no? Y uno de los temas fuertes que Pablo va a hablar es con respecto a la familia, al matrimonio, no cómo es la relación matrimonial del esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos y también con las personas que están ahí. Y cuando Pablo termina, ¿no? Pablo termina de decir eso, más todo lo que ha dicho anteriormente, va a agarrar y va a decir que nuestra vida en este mundo no va a ser fácil, dice, ¿no? Por eso en el 6:10 dice, en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? 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 Un rico de rayado. ¿Cuál es la armadura de Dios? La armadura de Dios es Cristo, hermano. La armadura de Dios es Cristo. Si tú analizas cada parte de la armadura de Dios es Cristo. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? El cinturón de la verdad. ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es el apresto del Evangelio? Cristo Jesús. ¿Quién es el escudo de la fe? Cristo. Todo es Cristo, hermano. Todo ahí. Si tú lo analizas ahí, ¿quién es
La espada del Espíritu es la palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Cristo Jesús, el verbo de Dios, hecho carne. ¿Entendieron? ¿Se entiende que Cristo es la armadura de Dios? Él es la armadura de Dios, hermano. Cristo es todo. Sin Él, por eso digo, sin mí, nada podéis hacer. Cuanto más enfrentarnos al enemigo de las almas, ¿no? Porque Dios va a provocar muchas veces que nosotros nos enfrentemos al enemigo. Él va a permitir que tú y yo seamos tentados. Él va a permitir que tú y yo tengamos que enfrentarnos al enemigo de las almas. No es que la oración, y más adelante se va a ver si es que nos da el tiempo, se va a explicar sobre ello. La oración es importante, pero Dios no quiere que todo el tiempo te pases orando. No, hay hermanos que se pasan todo el tiempo orando y nunca ponen en acción su fe, no. Para eso es la oración es para prepararte y después enfrentarte a situaciones o hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esto es trascendental, ¿no? Por ejemplo, Judas es un libro, el penúltimo libro de la Biblia, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, nos habla sobre temas de ataques que Satanás y los demonios influencian en las personas para generar doctrinas extrañas, doctrinas rebeldes y también a las mismas personas. Entonces, cuando vamos a Judas, capítulo 9, en Judas, capítulo 9, Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Judas es antes del último. Judas 9 dice, yo he escrito, estaba leyendo 3 de Juan. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este texto es mal usado por muchos. Yo hasta hace poco lo entendía de esa manera, pero en realidad aquí la reprensión no es porque el Satanás está haciendo un ataque como ataque directamente, sino que aquí lo que se está hablando es la autoridad que tiene el arcángel Miguel. Por lo tanto, él no tenía la autoridad para enfrentarse a Satanás. Es decir, la autoridad, por eso que le dice, el Señor te reprenda. ¿Entiende? Porque él era una autoridad, pero Dios no le había delegado esa autoridad para reprender a Satanás. ¿Me entiende? Entonces él va a decirle, el Señor te reprenda. Entonces esta gente que se revela en el día de hoy a través de toda la historia de la iglesia, hay gente que se revela, amado hermano. Por ejemplo, ahora hay una corriente muy fuerte que se llama la diosa madre, ¿no? La diosa madre es una secta diabólica, totalmente diabólica, que está llevando a mucha gente al infierno. Y esa gente va a usar sistemas y métodos para atraer a la gente. Entonces aquí lo que el Señor está haciendo o explicando a través de Judas, el autor de este libro, él dice, el contexto de Judas no está enseñando de cristianos que tienen encuentro con fuerzas demoníacas, sino señala el error de falsos maestros inmorales y rebeldes que desprecian la autoridad y en general maldicen a los seres espirituales. En el versículo 8 de Judas, o Judas 8, dice así, no obstante, de la misma manera también estos señores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuando habla de las potestades superiores, no solamente hablan de las personas, ¿no? Porque el Señor en su iglesia, mientras estamos en la iglesia, tiene autoridades delegadas y Él ha puesto funciones dentro de esta iglesia. Él también habla de potestades superiores espirituales. Y esta gente, cuando no entiende, lo que hace es maldecir. A veces te pueden maldecir a ti, hermano. Por ejemplo, hay una corriente que explica en esto de guerra espiritual
y más o menos se puede aceptar, no totalmente, pero se acepta. Hay hermanos, por ejemplo, que ya no son hermanos, pero los llamamos hermanos, y ellos comienzan a orar contra ti. Y te comienzan y toman el nombre de Dios y ayunan y oran y piden a Dios que te vaya mal. ¿Me entiendes? No sé si alguna vez se ha encontrado usted con creyentes de esa manera. Yo me he encontrado con creyentes así, hermano. Ay, y que estos, a veces los líderes de ese grupo, a veces son iglesias cristianas, entre comillas, en la cual la está dirigiendo ya una persona que se ha salido fuera del orden. Y enseñan a los hermanos a orar contra ti. Y usan todo el sistema, toda la palabra de Dios para que te vaya mal. Entonces, pareciera que es absurdo, pero hay, hermanos, por ejemplo, ese tipo de personas. Como sabe que ellos están mal, están en rebelión porque están haciendo cosas incorrectas, entonces tú los llamas al orden y lo que ellos hacen es convocan a los hermanos a ayunar contra ti. Ellos están mal, hermano. No quiero decir, pero aún en nuestra misión ha habido esos casos de situaciones que ha habido. Y hemos enfrentado situaciones de ese tipo y no es fácil, hermano. Pero al final no te pueden tocar siempre y cuando tú estés en la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Pero ellos tienen a esa gente controlada. Esa gente hace lo que ellos le dicen. Esa gente ya no piensa, ¿me entiende? Y ese es el gran problema cuando tú no lees la palabra, cuando tú no estudias la palabra, cuando tú no escudriñas la palabra, cuando tú por ti mismo tú te autoeducas, te autoenseñas, hermano. Por eso está la iglesia, hermano. Si nosotros, solamente el Señor dice ya, tú agarra tu Biblia y interpreta la Biblia como tú quieras y haz lo que tú quieras y yo te voy a respaldar. No, hermano. Por más cosas que tú puedas tener, va a llegar un momento. Si tú estás en el desorden y no te sometes a las autoridades, vas a entrar en este espíritu, ¿me entiendes? En este espíritu diabólico, que no es de Dios. Eso es a través de la historia, hermano. Si tú comienzas ya en el tiempo que está hablando Judas, había ese tipo de personas, de pseudo creyentes, que hablaban de Dios, te tomaban la palabra, pero no se sometían a las autoridades. Y tú lo llamabas la atención al orden, hasta lo expulsabas de la iglesia, y ellos se ponían a hacer lo que estoy diciendo. Entonces se basan en su propia autoridad y dicen neciamente la palabra y blasfeman en contra de los seres celestiales, contra Dios, contra Jesús, ¿no? Y aún se enfrentan a los demonios con esta situación, de esa misma manera. Y como los demonios a los demonios no les conviene enfrentarse a ellos. A los demonios, Satanás no, le va a dar cuerda, ¿me entiendes? Le van a dar cuerda, porque si Satanás se enfrenta a ellos, pierde. Ellos están a favor de Satanás, aunque no se dan cuenta, aunque ellos pueden decir con su boca lo contrario, pero Satanás no lo va a atacar, porque ellos son lo más efectivo, uno de los agentes más efectivos que tiene ese tipo de gente. De eso está hablando aquí Judas. Entonces la referencia al arcángel Miguel es para mostrar que una de las criaturas angelicales superiores, por poderosa que era, no se osó ir más allá de los límites de la autoridad que Dios le dio. ¿Me entiendes? Por eso digo, hermano, tú vas a Génesis, si no me equivoco, en Génesis 20, hay un ángel que tiene más poder que Satanás, más autoridad que Satanás, pero está limitado por Dios. Dios todavía no le ordena que salga a detener a Satanás. Mejor lo voy a leer, hermano, porque varias veces lo he dicho, pero mejor se lo voy a leer, está en Apocalipsis 20, estoy casi seguro que está en Apocalipsis 20. Por eso que usted cuando lea la Biblia, hermano, trate de meditar, dése un tiempo, hermano. Yo sé que los tiempos son difíciles, que todos estamos de aquí para allá, en lugar de que la ciencia aumenta y haya cosas a favor de nosotros, es todo lo contrario. A ver, 20... Ya, en 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, mire, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, le encerró y le puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, este ángel, por ejemplo, no actúa. ¿Por qué no actúa? Porque él está sujeto a la autoridad de Dios. ¿Están entendiendo, amado hermano?
Por eso que es importante que tú te sometas a las autoridades que hay en la iglesia. Cuando tú tienes ese problema de no someterte, de hacer lo que tú consideras, puedes comenzar bien, pero ya estás en un principio que no es correcto. No te estás sometiendo. En el fondo estás practicando un espíritu de rebelión. ¿Me entiendes? Esto es trascendental, hermano. Tú puedes tener unción. Dios te puede haber usado para hacer milagros, señales, prodigios. Pero si tú te la crees que tú eres, o que tú eres el único que tiene esa unción, ese poder, esa autoridad, ya tienes problemas, hermano. Ahí está, hermano. Mire este muchacho Macías, ¿no? Este hermano Macías. Muchos no lo seguían y estaban ahí. ¿Cómo está ahorita? Se ha confundido. Porque le han hecho creer que él es. No, él no respeta las autoridades de sus iglesias. No se ha sometido a la disciplina que lo han puesto. Y él ahorita está formando su congregación. Y mire cómo está Ecuador, cómo está ahorita, hermano, Guayaquil, dígame. Guayaquil, hermano, está en una guerra. Es increíble lo que está pasando en Guayaquil. Una de las ciudades más tranquilas de América Latina se ha convertido en una guerra. Es increíble lo que está pasando en Ecuador, hermano, y en especial en Guayaquil. El presidente está siendo juzgado por situaciones, pero hay cosas que yo ni siquiera me imaginaba que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la iglesia está perdiendo y está dejando este tipo de gente. La iglesia que ha perdido la visión, pero hay una iglesia fiel, una iglesia, un remanente poderoso. Aquí y en cada región del mundo hay una iglesia poderosa que tiene autoridad y que no cree en estas mentiras. Los maestros falsos, sin embargo, se han pasado con muchos de sus límites y muestran su necedad cuando maldicen todo lo que no entienden. Lo que hacen es maldecir. No entienden cosas de Dios y lo maldicen. Maldicen las cosas. No, hermano, tú, si no entiendes, ¿por qué? Porque ellos no se someten, pero no quieren que les enseñen. ¿Entiendes? Por eso que el Señor puso 5 ministerios en la iglesia. ¿Entienden eso, hermano? Porque hay hermanos que se creen llaneros solitarios, hay hermanos que no quieren ser discipulados. Hay hermanos que creen que leyendo la Biblia yo solo se acabó. Y cuando uno le llama la atención se ponen como gallitos de pelea. A uno les quiere llamar al orden, se ponen bravos. Hermano, conmigo el problema no va a ser conmigo, hermano. El problema va a ser con Dios. Que tú no vas a tener la cobertura de Dios. Entonces, estas clases son importantes. La lección es sencilla, hermano. No trate de ir más allá de la autoridad que Dios le ha dado. Tú tienes una autoridad delegada. ¿De acuerdo, hermano Mauricio? ¿De acuerdo, hermano Jesús? Ya que ustedes están ahí en el campo blanco de Belén. No está John. Igual a John, ¿me entiende? Bueno, ya sé. Están en un campo blanco, están en una iglesia, un campo blanco que fue iglesia para levantar eso. Es fácil, hermano. Igual Víctor, ¿no? Si va al centro de rehabilitación, cuando él va se enfrenta a demonios, hermano. Si él va por su cuenta propia y hace lo que él quiere, va a tener problemas, ¿me entiendes? Tarde o temprano le puede ir bien porque Satanás te puede entregar algunos para que tú creas que tú estás funcionando bien, porque esa es su estrategia de él. Y cuando ya te engaña, después te agarra y te da de alma, hermano. Porque él, como dije al comienzo, él odia. Él odia a todo aquel que tiene la palabra de Dios. Él odia a aquel que proclama la cruz de Cristo, el evangelio de la cruz de Cristo. Él odia la sangre de Jesús, hermano. Porque con la sangre de Jesús el Señor nos compró. Entonces, eso es importantísimo, hermano. Entonces, Jesús y sus 12 discípulos y los 70 discípulos, Pablo, Felipe, recibieron autoridad sobre demonios de parte del Señor Jesucristo. Judas 9, por tanto, no puede significar que sea erróneo que los hijos de Dios reprendan o den órdenes a los demonios, ni que sea erróneo que cualquier secta, los apóstoles lo hagan. Hermano, tú puedes reprender demonios, ¿amén? Tú puedes reprender demonios, ¿me entiendes? Porque si Dios te permite que te enfrentes a situaciones en tu hogar, puede ser que haya situaciones, o el Señor te manda a hacer algo, escucha bien, Él te manda a hacer algo, tú estás haciendo la voluntad de Dios, y en esa situación se presentan manifestaciones diabólicas, Dios te da autoridad, ¿me entiendes? Tienes autoridad para enfrentarla, amén, porque Dios no te va a mandar, no, a que tú, a ver qué pasa, no, Él sabe lo que va a pasar. ¿Están entendiendo? Él sabe que se te van a revelar, Él sabe que se van a haber manifestaciones diabólicas, manifestaciones, y Él ya te ha preparado para eso.
Por eso que aquí encontramos a los 70 discípulos, vinieron emocionados, es verdad, en tu nombre, Señor, es verdad. Y que lo dijo, tranquilo, tranquilo. Regocije que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Mire, yo vi a Satanás caer del cielo. El día que Dios lo arrojó y lo sacó del cielo, yo lo vi caer. Yo lo vi caer. Y eso, preocúpense que su nombre, afirmen que su nombre esté escrito ahí. Pedro y Santiago animan a los cristianos a resistir al diablo y Pablo anima a los creyentes a que se vistan con toda la armadura de Dios y se preparen para la guerra espiritual. Nuestro mejor ejemplo para lidiar con los poderes demoníacos es nuestro Señor Jesús, hermano. No hay otro modelo. Por eso que la armadura de Dios, ¿quién es? No escucho. ¿La armadura de Dios quién es? Cristo, hermano. Cristo es la armadura de Dios. Cristo es la armadura de Dios. Entonces, Jesús, por ejemplo, si tú vas al capítulo 1 de Romanos, versículo 24 al 26, Jesús se va a enfrentar a una manifestación. Él está ya, la presencia misma de Jesús hace posible que se manifiesten los demonios. Cuando Jesús llegaba, hermano, los demonios se manifestaban porque llevaba un poder mayor que ellos. Y ellos sabían que Él venía contra ellos. Y era verdad, Él venía contra ellos. Jesús Jesús vino a liberar, ¿me entiende? En 1.24, diciendo ahí, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo Dios, mira, sé quién eres, le dice, el santo de Dios. Increíble, ¿no? Mire, estos demonios decían, tú eres el santo de Dios. ¿Cuántos reconocen al Señor como santo, hermano? Mire, estos demonios reconocían que era el santo de Dios, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Nada más, cállate y sal de él, nada más. Jesús hablaba directamente con ellos y los mandaba que salieran de esas personas. Él es el ejemplo, ¿no?, del mismo Cristo a quien encontramos el Evangelio haciéndolo con frecuencia, hermano. Jesús se encontraba permanentemente en lucha de poder. ¿Qué nos enseña Jesús? A someternos a Dios. Por eso que Santiago, que muy probablemente era su hermano, que escribe la epístola a Santiago, ¿qué dice? Someteos a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Resistir al diablo. ¿Y qué más? Santiago, ¿cuánto? Santiago 4, ¿versículo 4? ¿Versículo qué? Ya me olvidé, hermano, ustedes ayúdenme. 7, ¿no es cierto? Ya. Antes de ver cómo funciona la autoridad espiritual, y esto es importantísimo, hermano, y esto Wayne Grudem no lo toma de él, sino toma de otro autor. Primero, la obra de Cristo en la cruz es la base suprema de nuestra autoridad sobre los demonios. Escuche bien, iglesia. Por eso dice, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Ahí está diciendo Jesús, Él ya está. Ella nada va a impedir que Jesús tome la supremacía de todo. La supremacía total de toda la creación. ¿Me entiende? No está todavía a la diestra del Padre. No ha llegado, pero Él sabe que ya eso está hecho ya. Ya nada va a impedir porque Él ya cumplió todo. Por eso le dice a sus apóstoles y discípulos, toda potestad, toda supremacía, toda soberanía, todo va a estar debajo de mi total control. ¿Por qué? Porque Jesús venció ¿en dónde? ¿En dónde venció Jesús? En la cruz del Calvario. Aunque Cristo ganó la victoria sobre Satanás en el desierto y en otros encuentros, las epístolas del Nuevo Testamento apuntan a la cruz como el momento en que Satanás quedó derrotado definitivamente. Jesús se vistió de carne y hueso, se encarnó para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. Jesús derrotó a la muerte dándole muerte. Es decir, la muerte ya no tiene poder. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién, amado hermano? Di sobre mí. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, ya la muerte ya no tiene poder sobre mí. ¿Lo crees o no? No escucha, hermano, lo creo. Di, tú puedes morir físicamente, pero no vas a morir espiritualmente. Amén. Esa es la gran diferencia. En la cruz Dios desarmó a los poderes y potestades y por medio de Cristo
Alguien que tenga una voz de trompeta me lee Colosenses 2:15, hermano. Cuando tú lees la Biblia, es una bendición, hermano. Por eso yo no tengo que rogar a nadie que lea la Biblia. Porque si tú la lees, ya estás bendecido. A ver, Colosenses 2:15. Muy lento. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, en el 14, mire lo que dice en el 14. Acá mi amigo Misael, no sé de qué se ríe, pero se ríe. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Qué acta había contra nosotros? ¿Qué acta había contra nosotros, hermana Alicia, Elía o Amán? ¿Qué acta? ¿Ah? Allá se llama Alicia. Allá, entonces, a ver. Alicia, ¿no? ¿No sabes? El acta de la palabra, a ver. ¿Ah? La muerte de Jesús, santo Dios. ¿Ah? Uno solo. A ver, Noelia, a ver, párate, Noelia, tú tienes voz de trompeta. No escucho, Noelia, de verdad, no escucho. Sí, sí. Todos los pecados que habíamos cometido, habían actas de acta. Millones de actas, hermano. Todas esas actas, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó todas esas. Y Él asumió. Por eso que dice, fueron clavadas en la cruz. Esto es importante, hermano. Esto es trascendental esto. Aquí Pablo está diciendo que todo lo que había en contra de nosotros fue clavado en la cruz. Es decir, cancelado es. Ya no hay pecado en ti. ¡Aleluya! Por eso que cuando los romanos o un ejército vencía, había un desfile. ¿No? Un desfile. Venía el general. Si el mismo rey había ido a pelear, iba el mismo rey, entraba a la ciudad, a la capital del imperio o del país, donde el vencedor llegaba. Hermano, y llegaba adelante el rey y el ejército, y al medio venían todos los prisioneros, amarrados, los humillaban. Era un desfile, ¿me entiende? Y eso, entonces así, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí también hubo un desfile, amado hermano. Y cuando resucitó, desfilando que Cristo había vencido a la muerte, que Cristo había pagado por todos nuestros pecados. Ese fue un desfile glorioso en el cielo, aleluya. Él pagó, ya no hay nada, un acta que te diga que tú eres pecador. Si tú te has arrepentido de tus pecados, tú eres libre del pecado, amado hermano. Esto es importantísimo, amén. Por eso que Satanás, él odia la obra de la cruz de Cristo. Él odia la sangre de Jesús, hermano. Satanás odia la cruz de Cristo porque ahí fue derrotado decisivamente para siempre, debido a que la sangre de Cristo habla claramente de su muerte. Amén. ¿Con qué venció Jesús al pecado? Con su sangre, muriendo por nosotros. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Debido a la muerte de Cristo en la cruz, nuestros pecados están completamente perdonados. Y Satanás ya no tiene ningún derecho y autoridad sobre nosotros. ¿Lo crees? Satanás odia la cruz de Cristo, porque ahí fue derrotado decisivamente para siempre. Por eso, ¿qué dijo Pablo? Yo de aquí en adelante voy a tener un solo mensaje. ¿Cuál es? Cuando llegó a Corintios. A Cristo y a Cristo crucificado. Un día, uno de los más bendecidos evangelistas del siglo pasado fue Billy Graham. Y Billy Graham predicaba bien, ¿eh? Pero no era efectivo al final. Y un día, un pastor le dijo, mira,
Franklin, tú estás bien lo que haces, pero sabes, tienes un problema, tú no hablas de la cruz de Cristo. Si tú hablaras de la cruz de Cristo, en cada mensaje la cosa sería distinta. Y él le tomó muy en cuenta esa recomendación. Y a partir de ese día, él predicó. No había mensaje evangelístico que no hablara de la cruz de Cristo, hermano, y su ministerio comenzó a expandirse por todo el mundo. Su hijo Franklin Graham, él sigue el ministerio, pero no ha llegado a la dimensión de él, pero por lo menos sigue, hermano. A través de este ministerio se ayuda a muchas personas en el mundo. Pero ¿cuál es el mensaje que predica el hijo de Graham? Es la cruz de Cristo, hermano. ¿Y cuál es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar? ¿De qué tenemos que predicar permanentemente? De la cruz de Cristo, amado hermano. Sin la cruz de Cristo no hay salvación, no hay conversión, no hay nada. Amén. Por eso que Cristo tuvo que resucitar y el poder, fue necesario el poder, el mismo poder del Espíritu Santo lo levantó a Cristo. Ese mismo poder está contigo el día de hoy. Amén. Porque tú, para ser salvado, el Espíritu Santo nos tuvo que convencer de pecado, justicia y juicio, nos tuvo que llevar al arrepentimiento, nos tuvo que llevar a la fe y después aceptar a Cristo, que Cristo no murió en vano en la cruz del Calvario, que su sangre no fue derramada por gusto, fue derramada para que tú y yo seamos libres, amén. Segundo, la membresía como hijos de Dios en la familia de Dios. Es la posición espiritual firme desde que participamos en la guerra espiritual. Tú y yo somos hijos de Dios. Pablo dice en Gálatas 3:26, en Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que han aceptado a Cristo y le creen y viven en comunión con Dios, somos hijos de Dios. Si Satanás viene a atacarte, está atacando a un hijo de Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dejar libre para que Satanás haga lo que quiera contigo si tú estás viviendo en armonía con Dios? No, hermano. Él no va a permitir. Si algo pasa contigo, es por la gloria de Dios. ¿Me entiende? Si Pablo fue sentenciado a muerte y la espada lo mató, hermano, ¿qué hablamos de Nerón? La gente le pone a su perro Nerón. ¿Tú has visto gente que se llama Nerón? No se llama Nerón. Nadie le pone a su hijo Nerón. Alguien le pone Judas a sus hijos. Nadie le pone Judas a sus hijos. Ni la gente del mundo, hermano, ni la gente del mundo le pone Nerón o Judas a sus hijos. Pero cuando hablamos de quién, hablamos de Pablo, ¿de qué viene a la mente a los cristianos? ¿Quiénes no quisieran imitar a Pablo? ¿Quiénes no quisieran llegar a ese nivel de Pablo? Amén. Al nombre del Señor. Tú eres un hijo de Dios y esta verdad nos da autoridad para entrar en guerra con éxito contra Él. No, tú no buscas la guerra, hermano. Tú no vas a enfrentarte, no. Dios la va a permitir. Tú nunca busques ninguna batalla, tú no busques ninguna guerra. Si tú la buscas, yo te garantizo que vas a fracasar. Y de la forma más escandalosa, con pecados que jamás pensaste que podías pecar. Esto te lo aseguro en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor, no te metas toda la batalla. Las batallas, las guerras que vienen contra ti, Dios las permite. Porque estás preparado para ese momento. No que tú vas, ya estoy preparado, ya estoy con toda la armadura de Dios. No, hermano, no te dejes engañar. No vamos a buscar los demonios, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a ir al cerro, vamos a ir a tal lugar. No, hermano. Si Dios te manda, Él te va a respaldar. Y para que tú veas que Él te está mandando, va a haber 1, 2, 3 personas que Dios le está diciendo lo mismo. Si nosotros como creyentes encontramos que es correcto decir palabra de reprensión a un demonio, es importante recordar que no tenemos que temer a los demonios. Una de las cosas que muchos cristianos tienen es tenerle miedo a Satanás, miedo a los demonios, hermano, y a veces ofendemos a Dios. Por eso Pablo dice, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. No ceder a ese temor. Los cristianos debemos recordar verdad de la Escritura. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque el que está con ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién decía eso? El apóstol Juan, escribiéndolo aquí a la iglesia de Éfeso, y en esta noche nos escribe a nosotros. Ustedes, queridos hijos, dice, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Lo creen o no lo creen? Que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, amado hermano. ¿Lo crees o no lo crees? A los efesios, el Señor le dio el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno.
Y le dice que sean valientes en los conflictos espirituales. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando llegue el día malo, después de haber resistido, a estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, que está en Efesios 6:13. En sus conflictos con fuerzas espirituales hostiles, no tenemos que huir en retirada o acobardarnos por el temor, sino debemos permanecer firmes. ¿Qué le dice Pablo en Efesios 6:10? 6:10 al 13. ¿Quién lo lee? A ver, Benjamín, por favor. Bien. Al 13, hermano Benjamín. De este. Amén. Ahora, podemos preguntarnos, hermanos, estas preguntas son importantes. Y quiero que ¿Por qué quiere Dios que los cristianos hablen directamente al demonio que está perturbando a alguien en vez de solo orar y pedirle a Dios que se aleje a ese demonio de ellos? Vamos a poner que en tu casa, tu hijita o tu hijo pequeño está siendo perturbado. Dice, papá, mamá, yo veo un duendecito, veo acá por acá, veo acá y me da miedo, y se orina, y llora. Y tú solamente te pones a orar, a orar, a orar. Y no se va, y sigue ahí. Tú tienes que reprender, hermano. No sé, ahora, si ya sabes qué cosa es, en el nombre del Señor reprendes. Reprende, hermano. No vas a ir a buscar huevo ahí, ¿no? Que le pasen huevo, como algunos tienen ese problema, ¿no? Cristianos que ahí dudan y comienzan a hacer. No es broma, hermano, no estoy bromeando. Hay cristianos que tienen ese problema. Como no conocen la palabra, comienzan a pasar eso. No, ahí tú tienes. Por eso es importante orar, sí, pero después reprender en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús te reprendo y fuera de aquí, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Y alabas a Dios. En este sentido es similar a preguntarle por qué los cristianos tienen que hablar del Evangelio a otras personas en vez de simplemente pedirle a Dios que revele el Evangelio directamente a esa persona. Es decir, entonces, pues, no, vamos a orar, hermano, para que la gente escuche el Evangelio. Y nosotros todo el tiempo nos pasamos orando aquí. Así había una corriente, ¿no? Antes, en el 1700, 1800, los supracalvinistas decían, no. Hay que dejar, como Dios es soberano, hay que orar a Dios y Dios va a salvar a la gente. Decía. Así que un día Jackson Taylor, que era un zapatero remendón, pero que amaba a Dios, dijo, no, tenemos que ir a las misiones, tenemos que ir a predicar el Evangelio. ¿Cómo que eso que hay que orar? No, hay que ir y proclamar el Evangelio de Cristo. ¿No? ¿Por qué tenemos que decirle palabras de ánimo a un cristiano que está desalentado en vez de solo orar y pedirle a Dios que anime directamente a esa persona? Tú ves a un hermano desalentado, desanimado, deprimido, en crisis. Está bien, oras por él, pero también tienes que darle palabra de Dios, alentarlo en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué tenemos que decirle palabra de reprensión o de amable amonestación a un cristiano que está involucrado en alguna clase de pecado, en vez de solo de pedirle a Dios en oración que intervenga para elegir el pecado en la vida de la persona? Es decir, hermano, alguien tiene que decirle, por eso el Señor dice, si tú ves que tu hermano peca, ¿qué anda? Anda, habla con él y se arrepiente, amén. Has cumplido, pero si no, busca otro. Jesús nos dice, cuando tú ves pecar, ponte a orar, a ayunar, hasta que el hermano cambie. No va a cambiar, hermano. Tienes que hablarle. Nuestra participación directa y activa es importante, además de nuestras oraciones. Por eso que nos armamos con la armadura de Dios, nos armamos con el poder, con la autoridad que Dios te da, para ejercerlo. Entonces, es importante y así parece ser también que todos nuestros tratos con las fuerzas demoníacas, hermano. A semejanza de un padre sabio, a veces tú ves que tus hijos se pelean y ya has hablado varias veces. A veces lo más sabio es dejar que ellos arreglen su problema, hermano. Hay que dejarlos a veces.
Ya tú eres sabio, ya te has dado cuenta que ellos al final se quieren y se aman, se están peleando ya. A ver, arreglen su problema. Tú estás ahí. Así nos capacita Dios para obtener el gozo de participar en el ministerio. Es decir, el Padre Celestial nos anima a entrar directamente en conflicto con la fuerza demoníaca en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Es decir, tú como padre dejas que tus hijos, pero hay momentos que el Señor sabe que tú estás siendo atacado, que estás teniendo problemas en el trabajo, que estás teniendo problemas en la casa, que estás teniendo problemas hasta en la iglesia, de repente con un hermano, con alguien. El Señor dice, ya estás orando, ya, ¿pero qué? Ya pues actúa, enfréntate a ese problema, ¿sabe lo que es? No, es que yo no quiero, es mi pata del alma, es mi amigo. Yo lo quiero tanto que, lo amo tanto que al final no me importa perder la salvación porque él es mi amigo, ¿no? Porque hay amigos pues, que creen que amigo es tapar pecado. No eres amigo, ¿me entiendes? Cuando tú ves que tu hermano, que es tu amigo realmente, está pecando contra Dios, llévalo. Repréndelo en el nombre del Señor, enfréntalo en el nombre de Jesús, ¿entiende? No dejarlo, hermano. Esos hermanos que tienen ese problema, que tapan los pecados, tú estás llevando el mismo pecado que esa persona, ¿sabes? Cuando Dios te va a juzgar por ese pecado que tapaste. ¿Sabías tú? Dios no es manco, Dios no es sordo, Dios no es ciego, Dios ve todo, hermano. Por eso Dios nos capacita para obtener el gozo de participar en el ministerio de significado eterno, el gozo de triunfar sobre el poder destructivo de Satanás y sus demonios en la vida de las personas. Porque tú estás viendo que esa persona es una mentirosa, chismosa, crea historias donde no la hay, y tú le crees y sabes que eso es mentira, hermano, te vas al infierno. Si no, porque te acostumbras a tapar pecados, a ser hipócrita, a ser falso, ¿me entiendes? Y Satanás va a estar feliz contigo. Hasta de repente te puede poner hasta una posición en la iglesia, hermano. Y él lo puede hacer, ¿me entiendes? Y Dios se lo puede permitir, porque si la iglesia a veces está dormida, para que la iglesia despierte, pues. No es que todos los que están en posiciones en la iglesia somos santos, hermano. A veces los pecados más fuertes los cometemos los que estamos en posición. No que Dios no pueda lidiar con ataques demoníacos cada vez que nosotros oramos y le pedimos que lo haga. Dios lo puede hacer, porque ciertamente podría hacer, sin duda, y algunas veces lo hace. Pero en el Nuevo Testamento parece ser que Dios espera por lo común que los cristianos hablen por sí mismos directamente a los espíritus inmundos. Así como Jesús le decía, hermano, no hay que hacer un espectáculo, hermano, y comenzar ahí a gritar, a saltar. Unos piensan que por más fuerte su voz, Satanás, los demonios se van a asustar. No, se van a reír, hermano. Tú puedes tener una voz suave y se va a ir por la autoridad que Dios te da. En la práctica, esta autoridad para reprender demonios puede resultar en darle brevemente una orden a un espíritu maligno. Nada más, en el nombre de Jesús te vas. Espíritu de inmundicia, espíritu de avaricia, espíritu de odio, espíritu de chisme, te vas en el nombre de Jesús. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. No es que Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús fue tentado por Satanás. ¿Y con qué venció? Con las sagradas escrituras. A ver, Alicia, reparte eso que está ahí, por favor. Ahí hay 10 textos, hermano, que hemos puesto en un críptico, que usted va a aprenderse de memoria, si es que realmente lo cree, hermano. Dios no se equivoca, hermano. Estas clases por algo se están dando. Escucha bien, iglesia. Dios sabe lo que se viene. Y estos versículos que están ahí, si tú los recibes en tu mano y después nunca lo lees, nunca tratas de memorizarlo, cuando tengas la batalla, cuando tengas que enfrentar los problemas, ya no va a ser culpa, va a ser tu culpa nada más, porque vas a estar desarmado. Y así tienes que ir aprendiendo. En nuestra vida personal no podemos encontrarnos con emociones pecaminosas que nos invitan fuertemente a la mente y corazones, emociones de temores irracionales. Hay hermanos que tienen temores increíbles, hermano, increíbles. Enojo, odio, amargura, lujuria, codicia.
Además de orar y pedirle a Jesús que nos ayude a vencerle, sería también apropiado que tú mismo digas, si estás teniendo esos temores, espíritu de temor fuera de mí, espíritu de miedo fuera de mí, en el nombre de Jesús, te vas. Espíritu de amargura, en el nombre de Jesús, te vas. Espíritu de resentimiento, hay muchos hermanos que son resentidos. Hermanos cristianos que tienen años, 10, 20 años, algo le hacen y ahí mismo se resienten. Como el Chavo del 8 se meten ahí en su barril. Ahí a lamerse sus heridas que lo han herido. Hermano, gózate en el Señor si te están hiriendo por la causa de Cristo. Gózate en el Señor, dale gracias al Señor. Puede ser que estemos inseguros si hay un factor demoníaco en esta situación particular y aun cuando la presencia de un demonio puede ser uno de los factores que contribuyen a esa situación, las palabras de reprensión serán cuestiones muy eficaces. Estás batallando un problema grande, hermano. Pero dentro de ese problema grande tú encuentras que hay un espíritu y eso lo tienes que reprender para solucionar el problema que hay. Puede ser que tu hijo cayó en una situación que tú jamás pensaste que tu hijo podía caer. Y dentro de esas cosas encuentras algo que él está haciendo y que es un espíritu que lo tiene cautivo. Tú tienes que reprender ese espíritu. No vas a solucionar el problema totalmente de lo que estás trabajando, pero va a ser gran parte de la solución del problema, hermano. Y de ahí poco a poco, cuando tú menos te des cuenta, va a ser más fácil trabajar con tu hijo. O con el tema que estás trabajando, con la persona que estás discipulando, con la persona que Dios te ha puesto en tu mano para que tú seas la persona que Dios a través de ella la libere, la sane y la restaure. ¿Me entiendes? Porque vas a encontrar espíritus. Porque el tema puede ser, ¿me entiende? Adulterio, vamos a poner. Vive una persona en adulterio 10 años y no se quiere casar. Entonces se encuentra un espíritu de mentira que vive en ella o en él. Y ese espíritu de mentira le lleva a ella a crear cosas para justificarse. Es que todavía no me comprendo. Ya tienen 5 hijos, pero no se comprenden, ¿no? Y está embarazada todavía por el 6º y no se comprende. Entonces es un espíritu de mentira. Pues entonces trabaja con ese espíritu de mentira. Y ese espíritu se va a ir y después va a ser más fácil trabajar con esa persona. Amén. Pablo era un hombre de oración increíble. Voy terminando. La lucha contra las fuerzas espirituales malignas puede significar el tiempo privado de oración y intercesión. Cuando tú estás orando por alguien, tú estás orando intercediendo y más o menos ya tienes una idea de esa persona, qué es lo que tiene, también tú puedes ya ahí orar, ¿me entiendes? Sin que la persona esté. No necesitas que la persona esté, hermano. Muchas veces no puedes orar delante de la persona porque a veces la persona no entiende. Es una persona recién convertida, una persona no convertida y tú sabes cuál es el problema. Tú oras personalmente para que Dios libere y cuando ya tú vayas a esa persona, la persona va a ser liberada. Entonces, aquí tenemos algo que es importante. Tú tienes esta palabra que es palabra revelada. Toda esta palabra de Dios, cuando tú la lees, la estudias, es el rema. Es la palabra que tiene autoridad, que tiene poder. Esta palabra tiene poder, tiene autoridad, hermano. Nadie te la puede quitar, ¿no? Y se usa para muchas situaciones. Bueno, ahí esto ya el próximo martes vamos a repartir estos versículos que están ahí, que son también otra cantidad, para que tú también la conozcas, ¿no? Entonces, los cristianos debemos de memorizar la palabra de Dios y estos textos en especial. El fin de que puedan declararlo de memoria cuando sean involucrados en la guerra espiritual, hermano. Mire, cuando esta iglesia comenzó hace años, ayer no me comenzó, hace años, hace como 40 años, 38 años creo, una de las cosas que comenzamos a hacer al comienzo era memorizar la Biblia, hermano, salmos. Y cuando los hermanos tenían problemas o tenían enfermedades, pruebas, ¿con qué se defendían? Con la palabra de Dios, hermano. Y Dios hizo milagros. Dios hizo cosas increíbles, inauditas, hermano. Porque eso era, Dios respalda su palabra. Tú pronuncias la palabra de Dios y Dios la respalda. Entonces Dios conoce los pensamientos y oración. Mire, al enemigo hay que reprenderlo con tu boca. Al enemigo, ¿me entiendes? A Dios tú le puedes orar en tu mente. Tú puedes estar en una batalla espiritual ahí, enfrentándote al enemigo, y en tu mente tú puedes estar orando. Yo varias veces lo he hecho, ¿no? Cuando he tenido que enfrentar situaciones, yo en mi mente he estado ahí trabajando con el Señor y a la vez con mi boca diciéndole las palabras o las cosas que Dios quería que hiciera. Entonces es un trabajo bien fuerte, pero yo he tenido casos, hermano, por ejemplo, una vez fui a una casa
a ver un tema que me estaban pidiendo más de 2 meses que fuera, y ya al final tuve que ir, ¿no? Porque no era de la iglesia, era de otra iglesia. Y llegué a ese lugar y comencé a hacer 2, 3 preguntas. Y ya tenía, en 10 minutos ya el Espíritu Santo me dio el diagnóstico del problema. Y cuando iba a comenzar a orar por esa persona, otra dijo, a mí también me hicieron lo mismo. Y me quedé asombrado, hermano. Como diciendo, a mí me hicieron lo mismo, pero yo lo he superado. Pero en realidad no lo había superado, ¿no? Entonces, y en 15 minutos, Dios liberó a esa persona y hasta el día de hoy anda bien delante de Dios. Y no he tenido que estar ahí gritando, haciendo. Ha habido momentos en que he tenido que hacer algunas cosas que el Espíritu Santo me ha dicho, ¿no? Pero siempre basado en la palabra de Dios para liberar a personas. Hubo un tiempo que la gente quería que yo actuara como persona, me venían a buscarme, a mí me han dicho que en esta iglesia y que usted tiene que orar por mi hijo y que vive en tal lugar. No, a mí Dios no me ha dicho nada, yo no iba, hermano. ¿Por qué? Porque para ir a un lugar yo tengo que tener la autorización de Dios y Dios tiene que poner en mi corazón para ir, porque yo no me meto en esas cosas. Y cuando a veces me metí una vez, después tuve problemas fuertes, ¿no? Entonces, no es algo como tú quieres, hermano, es Dios, tú tienes que estar supeditado a Dios. Por eso dije eso de Judas, es importante, hermano. Tú tienes que estar sujeto a la autoridad que te ha colocado, y esa autoridad es Dios. Y esa autoridad ha puesto autoridad delegada. Yo tengo autoridades sobre mí. Yo soy la autoridad que mientras Dios me permita, estoy sobre ustedes. Si ustedes hacen algo contra mí, yo no me preocupo, hermano, por mí. Me preocupo por ustedes, porque ustedes no se enfrentan a mí, se enfrentan a Dios, ¿me entiende? Porque el que me ha puesto en esta posición es Dios. Y Dios, Él va a prevalecer no a Carlos Quiroz, sino la posición de autoridad que hay en este lugar. No es la persona, sino es la posición, ¿me entiende? Por eso es importante. Por eso que oremos por este hermano Rafael Cruz, hermano. Mire, este hermano está en UCI. Y ustedes saben que él tenía unos temas por ahí, ¿no? Y yo últimamente lo tenía ahí en línea. Hay que orar, hermano. Él está grave, está en UCI. Yo pensé que ya había salido del hospital y hoy día le pregunto a hermana Gloria, ¿cómo está Rafael? No, pastor, el viernes la han puesto en UCI, pero hermana, ¿por qué no avisa? Y su madre anciana es la que tiene que verlo. Bueno, a veces pareciera que no, ¿no? Entonces a veces hay hermanos que vienen acá, algunos de repente tienen otra nota, otro tema, no vienen a buscar de Dios, sino están en otra nota. Cuidado, hermano. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar, hermano. Muchas veces había que llamarle la atención a él, oye, ¿qué pasa? ¿No? Ya al final ya como que estaba en orden, pero ahí tenía que estar uno detrás de él. Hermano, Dios no puede ser burlado. Esta iglesia es santa y cualquier iglesia es santa. Por eso que hay que tener cuidado. Estas cosas de Dios son santas, hermano. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, sabemos que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero ten misericordia de nosotros, Señor, y delega autoridad aún en mayor dimensión a cada uno de nosotros, Señor. Porque son tiempos en que el enemigo de las almas está teniendo cobertura. Vemos en nuestro país, Señor, cada día el sicariato, Señor, matando gente. Todos los días, 3, 4, 5 personas, Señor. La muerte quiere tomar control de esta ciudad de Lima, Señor. Pero nosotros como iglesia reprendemos en el nombre de Jesús ese espíritu de muerte, de venganza, este espíritu de odio, Señor, que hay que se está queriendo levantar en Lima y en nuestra nación. En el nombre de Jesús reprendemos toda esa fuerza demoníaca, Señor. También reprendemos, Señor, ese espíritu de no amar al prójimo que la nación del Perú, los diplomáticos, los presidentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto de Perú y de Chile, están haciendo contra esos inmigrantes en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que te ordenes, que sueltes, Señor, y que se abran las fronteras, Señor, tanto del Perú como Chile, Señor, que ambos se repartan esos inmigrantes, Señor. Oh Padre de la gloria, que están ahí, ya se está volviendo un clamor mundial, Padre. Ten misericordia, Señor, porque esta nación se ha caracterizado por ser una nación de paz, una nación que siempre recibía al inmigrante, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y encárgate de esos inmigrantes que están haciendo lo malo. Tú encárgate de ellos, Señor, esos que tienen espíritu de muerte o que vienen con un espíritu de hambre, Señor, y están dispuestos
hacer lo que sea, Señor, para conseguir dinero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y también te pedimos que tú, que eres Dios, tu iglesia, Señor, proclame tu palabra a tiempo y fuera de tiempo por los cuatro vientos, Señor, para que haya justicia, para que haya paz, para que haya una reconciliación nacional, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos como agente de paz, como agente de conciliación, como agente de reconciliación y de conciliación, como mensajero de la paz, proclamando el evangelio, pero llenos del poder tuyo, pero también vestidos con toda la armadura de Dios, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pedir